Saludos, esta es la tercera parte de nuestro video sobre el problema "El show debe continuar". Y recordemos que nuestra situación física nos plantea que un tramoyista está siendo jalado hacia arriba por una cuerda y del otro lado hay un equipo de utilería que está yendo hacia abajo y sostenido por la misma cuerda que atraviesa una polea. En los dos videos anteriores vimos cómo poder obtener el modelo matemático de lo que está sucediendo. Lo que significa en este caso es relacionar las fuerzas, es decir, la fuerza neta, con la aceleración. Y ahora lo que nosotros queremos hacer es encontrar cuánto es el valor de la aceleración del tramoyista. Nosotros para encontrar esta aceleración, primero tenemos que recordar que se trata de una ecuación de tipo vectorial, por lo cual si queremos resolverlo por un método algebraico, normalmente tenemos que trabajar en las componentes de estos vectores. Pero otra cosa interesante que hay que darse cuenta es que si yo quiero saber la aceleración, necesito saber la fuerza de gravedad, que sí conozco, pero no conozco la tensión. Pero a la hora de hacer el análisis del otro sistema, nos damos cuenta de que tiene a su vez otra relación entre fuerza y movimiento, que es ligeramente diferente, aunque tiene la misma forma, pero aquí aparece otra vez la tensión y la aceleración. Y por el tipo de sistema que es en la máquina de Atwood, tenemos que las tensiones son las mismas, porque aquí hay una cuerda y la cuerda es la misma y la consideramos sin masa y que la polea no tiene pérdidas de energía por fricción. Entonces, esto nos va a hacer que esto sea la misma cantidad. Y por otro lado, tenemos que la aceleración, como está sostenido, es un sistema con una misma cuerda. El movimiento que hace hacia arriba es el mismo movimiento que hace hacia abajo. Es decir, esta aceleración va a tener el mismo tamaño, cosa que también lo estoy representando en mi diagrama. Y finalmente, aquí ya no lo puse, pero la fuerza neta en este caso va a ir hacia arriba, de igual manera que como está la aceleración para el tramoyista, y en este caso, con el doble de peso, la fuerza neta va a ir hacia abajo. Aquí entonces necesitamos un plan. ¿Cómo le vamos a hacer para calcular la aceleración? Entonces, como siempre, les pido que paren el video y anoten cuáles serían los pasos para poder obtener esta aceleración a partir de esta situación que tenemos. El plan que vamos a trazar entonces va a ser el siguiente. Aquí ya tenemos el sistema de ecuaciones que describe lo que pasa en esta situación física. Sin embargo, para poder yo utilizar mis métodos algebraicos que yo conozco, tengo que pasar a las componentes del sistema en coordenadas cartesianas, por lo cual lo primero que voy a hacer es expresar estos vectores en coordenadas polares y cartesianas. Normalmente podría ir directamente a coordenadas cartesianas, pero a mí me gusta y les propongo que las coordenadas polares sean una especie de camino intermedio que dé sentido a por qué los vectores tienen ciertas características que recordemos que es tamaño, dirección y sentido. Después de que tengamos las coordenadas, los vectores en coordenadas, pues sustituimos estos por sus coordenadas cartesianas y nos damos cuenta que aquí únicamente está actuando las coordenadas en el eje Y. Por lo tanto, vamos a poder trabajar únicamente con unas ecuaciones aquí a lo largo del eje Y otras ecuaciones aquí a lo largo del eje Y. Entonces vamos a tener nuestras dos ecuaciones y aquí voy a, ya sin vectores,
y voy a tratar justamente de argumentar por qué estas dos tensiones tienen el mismo tamaño y por qué estas dos aceleraciones también tienen el mismo tamaño. Una vez que tenga estas ecuaciones donde van a aparecer signos positivos y negativos, por ejemplo, fuerza de gravedad sobre el tramoyista va a ser con componente negativa. Mucho ojo porque también esta aceleración va a tener una componente negativa justamente porque la fuerza neta va hacia abajo y eso hay que tomarlo en cuenta. Y finalmente entonces tenemos que resolver el sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, donde una de las incógnitas va a ser la aceleración y en otro va a ser la tensión. Entonces, si ustedes, mi recomendación es que intenten seguir este plan, encuentren una solución y únicamente vean el problema para comparar qué fue lo que ustedes hicieron. Ahora decidí presentar así las coordenadas cartesianas, perdón, polares primero, teniendo en cuenta que los vectores que apuntan hacia los positivos de Y van a tener ángulos de 90 grados, mientras que los que apuntan hacia abajo van a tener ángulos de 270 grados. Aquí evidentemente tiene que ver con 270 grados. Y lo que voy a hacer a continuación es, esto lo voy a convertir en coordenadas cartesianas y quiero que observen que estas relaciones que son la de fuerzas con respecto a la aceleración, las pongo exactamente igual, solo que tengo aquí ya las coordenadas cartesianas. Es decir, estoy tomando en cuenta que las coordenadas en X van a ser 0, y las coordenadas en Y es el mismo tamaño, es el tamaño del vector y tiene un signo positivo o negativo según apunte hacia arriba o hacia abajo. Entonces los vectores que apuntan hacia arriba tienen un signo más, que en general no se pone, y los que apuntan hacia abajo tienen un signo menos. Y con la aceleración va a aparecer algo que tiene que ser consecuente con esto, y es que esta aceleración tiene que tener un signo negativo. Y vamos a poder escribir entonces estas relaciones con las componentes haciendo la relación componente a componente. Una cosa que hay que decir aquí es que esto es el tamaño del vector, pero por una cuestión de no estar escribiendo todo el tiempo tamaño, ya únicamente voy a escribir la letra T con su subíndice, en este caso, para no estar escribiendo todo el tiempo lo del tamaño, pero el contexto indica que efectivamente va a ser el tamaño de estos vectores. Entonces, por favor, voy a escribir ahorita estas nuevas ecuaciones. Ahora sí, en este nuevo conjunto de ecuaciones, que se parece mucho a las ecuaciones originales, excepto que es únicamente lo que está sucediendo en el eje de las Y. Entonces aquí le ponemos esta anotación. En el eje de las Y tenemos que se cumple ahora estas ecuaciones que tienen que tener una nueva número. Y donde, si se dan cuenta, la diferencia tiene que ver con, ahora sí, la introducción de los signos y que ya no estamos hablando de vectores, sino estamos hablando de estas cantidades. Sabemos que conocemos el valor de la masa y de G, la aceleración de la gravedad, y como les había dicho, aquí estamos suponiendo que son tamaños. Y aquí es importante entonces señalar que por el sistema, tensión sobre el tramoyista es la fuerza que ejerce el equipo sobre el tramoyista. Y esta tensión es la que ejerce el tramoyista sobre el equipo.
y por lo tanto tendremos un par de fuerzas de la tercera ley de Newton. No son exactamente la tercera ley de Newton porque hay una cuerda, pero siempre y cuando la cuerda sea con masa despreciable y que no haya pérdida de fricción en la polea, entonces esto se va a considerar que tienen el mismo valor. Entonces voy a quitar los subíndices. Y por otro lado, lo mismo, la aceleración, como habíamos dicho, pues es el mismo movimiento y por lo tanto tampoco es necesario tener estos subíndices en cuenta. Entonces voy a proceder a borrar estos subíndices, pero es muy importante que entiendan cómo estos subíndices se quedaron solamente con la tensión y eso lo voy a escribir. Y finalmente, tomando en cuenta que las tensiones son iguales, argumentadas por la tercera ley de Newton y indicando que la aceleración es el mismo, ya que se trata de un objeto que de alguna manera se mueve como un todo, obtenemos un conjunto de ecuaciones que nos da un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, con las incógnitas tensión y aceleración, las cuales podemos resolver por los métodos que ya conocemos. Es muy importante aquí darse cuenta que aquí vamos a cargar con este signo menos, que recordemos viene del hecho de que la aceleración del equipo apunta hacia el sentido contrario del sentido positivo y que es fundamental para que me dé un resultado correcto. Pero es importante, y con esto termino, de que en el fondo aquí sigo manteniendo el hecho de que hay una relación entre las fuerzas, solo que en este caso es las componentes de las fuerzas en y el movimiento a través de la aceleración, es decir, las componentes de la aceleración en Y. Y el modelo de máquina de Atwood me dice que las tensiones van a ser iguales y los tamaños de la aceleración van a ser iguales y por lo tanto voy yo a poder conocer tanto la tensión como la aceleración. Entonces esto quedaría como la tarea de la resolución y finalmente nos quedaríamos con la tarea de cuál es la evaluación del resultado. ¿Qué significa evaluar el resultado? Significa preguntarse si lo que obtenemos aquí tiene o no sentido con respecto al contexto de la pregunta, que en un momento pasaremos a revisar. Y finalmente, para resolver este sistema hay muchas maneras, pero yo voy a utilizar la manera de alguna manera quitar esta tensión. Entonces voy a hacer una resta. Voy a restar a la ecuación 3, la ecuación 4, que en sí es la misma. Entonces, de tal manera que esta tensión menos esta tensión se van a ir y me queda menos 81 newtons menos 1962 newtons. Ojo que aquí ya tenemos un signo menos que tenemos que guardar. Y me queda menos 100 kilogramos menos. Y otra vez aparece aquí este otro menos 200 kilogramos. Entonces, siguiendo el despeje de la aceleración, me da como resultado que la aceleración en tamaño del tramoyista es de 3.27 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí es importante notar que los newtons lo convertí a sus unidades básicas, que es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Se van los kilogramos y me queda metro sobre segundo al cuadrado. Y también es importante notar que aquí estoy poniendo tres cifras significativas y que en principio puedo decir que estos números tienen también tres cifras significativas. Este resultado es correcto o tiene un tamaño correcto porque es menor que el famoso tamaño de la aceleración de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que equivaldría a una caída libre. Espero que les sea útil y cualquier duda, por favor, pregunten
en la sección de comentarios.